Aquí básicamente lo que se ve es que la sangre deoxigenada que viene del sistema venoso tiene un pH de 40 y una saturación de 75 con un peso de 46. Entonces viene acá esta membrana, esta barrera alveolar y se carga de oxígeno y bota de CO2. Y cuando hay un problema de tipo pulmonar, alveolar, lo que se mide es la gradiente alveolar arterial. O sea, ¿cuánto hay en la presión alveolar? 100. ¿Cuánto hay en la sangre arterial? 95. ¿Cuánto es la gradiente? La diferencia entre la presión alveolar y la arterial. 5. Normal. Entonces ahí es normal, ¿no? Pero cuando está aumentada, quiere decir que hay un problema a nivel de la membrana alveolar. ¿Okay? Bien, entonces tiene uso respiratoria. Cuando ya el sistema respiratorio es incapaz de poder mantener una buena oxigenación. Entonces, cuando el PO2 es menos de 60, como el caso que hemos visto, ¿no? Entonces ya comienza a bajar la saturación y es una hipoxemia, ¿no? Y puede ser que la ventilación no sea apropiada, entonces sube el PCO2 más de 50 y el pH está ácido, ¿no? Por la acidosis respiratoria. Entonces, esos son los criterios gasométricos de la función respiratoria. Ahora, la hipoxia, la falta de sangre, de oxígeno en los tejidos, puede ser obviamente por la falta de oxígeno, pero también puede ser porque falta el glóbulo rojo. Con 6, 5 hemoglobina no hay un buen transporte de oxígeno, ¿no? Entonces le llega menos oxígeno, es hipoxia anémica. O el paciente hipotenso, entonces tiene un buen nivel de hemoglobina, pero si no hay una buena circulación, también se ve que hay hipoxia a nivel tisular. Esa es la hipoxia circulatoria, componente de shock. O hay una hipoxia tóxica cuando llega el oxígeno, pero la célula no lo puede usar, ¿no? Bien, ¿cuáles son los mecanismos de hipoxemia? ¿No? La baja de oxígeno en la saturación baja puede ser por problemas de la difusión, ¿no? Pacientes con fibrosis, ¿sí? Enfermedad artificial, enfisema, enfermedad pulmonar, justo lo que hemos visto, ¿no? Hipoventilación, cuando el paciente tiene enfermedades neuromusculares, o sea, ventila menos y hay hipoxemia. Pero acá la gradiente es normal, no es importante la gradiente. Y porque hay bajo F2, con gradiente normal, el paciente está en la altura, ¿no? O anemia, estado hipermetabólico. ¿Y cuáles son otros mecanismos más importantes? Son los problemas de la ventiloperfusión, donde hay aumento de la gradiente, ¿no? Esto mejora con oxígeno y alveolos ocupados, ¿no? Puede ser neumonía, edema pulmonar, hemorragia pulmonar, malignidad, ¿no? O atelectasis. Y shunt, aumento de la gradiente, no mejor, y cuando hay shunt, aquí cuando hay ventiloperfusión básicamente mejora con oxígeno, pero en shunt no tanto, ¿no? Si el shunt es más del 50%, ya por más oxígeno que le des no va a mejorar. Necesita estar en ventilador, como el caso anterior, el COVID, y dar un soporte especial, ¿no? Y las causas son ahí, ¿no? Shunt, convulsiones masivas, distrés y otras más. Entonces, la función respiratoria se debe pues a una entrega de oxígeno disminuida, o sea, problemas de la entrega de oxígeno y una alta demanda de oxígeno, ¿no? Si hay un gasto cardíaco bajo, anemia, no tengo visto hipoventilación, alteración de la perfusión o shunt. Y acá, infección, inflamación, fiebre, estrés, estado hipermetabólico. Entonces, las causas son fallas en la bomba, producen hipercapnia, fallas a nivel del pulmón, producen hipoxemia. Esto está en los libros de fisiopatología, esto es un pulmón normal, hay buena circulación y buena ventilación, es uniforme. Acá tenemos una alteración de la ventilación, porque este es el pulmón que está lleno de, de sangre, en este caso lo hemos visto. Entonces esta sangre pasa por esos alveolos, pero no se oxigena, entonces puso un shunt, ¿no? Cuando más shunt hay, más grave el problema de oxigenación y usualmente no responden bien al oxígeno. Pero si hay problemas en la ventiloperfusión, acá por buena ventilación, pero no hay una perfusión, acá la sangre se va a las zonas que están bien ventiladas y se puede mejorar la oxigenación. Hay espacio muerto aumentado y puede haber un aumento de CO2, si no se va el CO2. Y usualmente es mixto, ¿no? Porque el pulmón es tan grande y hay zonas afectadas y zonas no afectadas. Puede estar mejor no compensado. Entonces, esa respiratoria, puede ser hipoxémica, puede ser hipercámica, puede ser perioperatoria o puede ser asociada a shock, con mala producción, ¿no?
¿Cuál es la ecuación del gas alveolar para evaluar el gradiente? Entonces la presión alveolar que está en el alveolo es igual a la presión inspirada de oxígeno menos la presión atmosférica menos la presión de agua menos el CO2 sobre el proceso respiratorio. Cuando desarrollemos esto, ponemos que a nivel del mar estábamos en menos 60, menos 47, esto menos CO2 entre 0,8. Si tenemos un CO2 de 40, nuestra gradiente es más o menos hasta 10. ¿Ya? Es hasta 10. O sea, lo normal es hasta 10. Y se ajusta por la edad. Si yo tengo 70 años, sería 70 más 10, 80, 80 entre 4, 20. Entonces, en el paciente de la mayor edad tiene una gradiente un poco mayor. ¿Ya? Si yo tengo 30 o 40 de gradiente, ya es un problema a nivel de digamos, a nivel de la membrana neurocapilar. Y lo otro que les comenté el otro día es el PAFI, ¿no? El PAFI normal es más de 300, ¿no? Si yo le debo respirar a uno de ustedes en una máscara de reservorio oxígeno puro de una bolsa, su PO2 que le tome va a estar en por lo menos 500. 500. Es 100%, 1 por 5 sale 500. De toda la sangre sale 500 de PO2, ¿no? Entonces, si es más de 300, bueno, el PAFI es normal. Si es ¿cómo se llama? De 300 a 200, ya hay una respiratoria moderada, menos de 200 ya es más severa y hay shunt, ¿no? Entonces dice, porque por cada caída del PAFI hay mayor shunt. Yo tengo, por ejemplo, un PAFI de 200, mi shunt es por lo menos 20%. Si yo tengo un PAFI menos de 100, mi shunt es por lo menos más de 30%, 40%, ¿ya? Es una correlación. ¿Qué es lo que produce esa respiratoria a nivel de la hipoxemia? Puede producir taquimia con el paciente, taquicardia, puede producir hipertensión reactiva, la descarga adrenérgica, confusión, delirio y cianosis. En la hipercardia, aumento del CO2 produce aumento de circulación cerebral, produce letargia, tu público llega al coma, ¿no? Produce la narcosis por CO2. Y en caso de fatiga muscular, por los pacientes neuromusculares, quita, reversión paradoxal, retención de CO2, ¿no? Y acidosis respiratoria. Bueno, las manifestaciones clínicas de la hipoxemia ya lo hemos visto: taquimia, disnea, hipertensión, desorientación. Los grados severos: taquicardia, hipertensión, somnolencia, confusión, delirio y pérdida de la coordinación, etc. Y puede llegar al coma también. El paciente que tiene hipercapnia tiene taquimia igual que lo anterior, hipertensión, una descarga adrenérgica, pero es somnolencia, ¿no? Somnolencia, confusión, sudoración, se pone medio así como si estuviera rojo y puede producir convulsiones y coma, ¿ya? O sea, es ¿cómo medimos digamos, la hipoxemia? Con el pulsoxímetro, ¿no? Acá hay un haz de luz infrarroja que pasa de un emisor a un receptor en el dedo, mide la hemoglobina que está oxigenada, entonces te dice cuánta saturación tiene. Eso es lo que hace el pulsoxímetro. Pero hay que tener en cuenta que de repente de masa negra o que tienen esmaltes, ¿no? Alteran esa medida. O si pueden tipo tenso, está muy chocado, entonces hay frialdad distal y no capta bien los sensores, entonces hay que tomar una muestra de gas arterial, ¿no? Para estar seguro, ¿no? Acá cuando la presión está muy baja, está chocado, ¿ya? Varía en la oxigenación y la saturación de acuerdo al nivel del mar. Si yo estoy normal, digamos, mi pulmón es sano, y estoy a nivel del mar, mi saturación es esta, ¿no? Pero si yo me voy a Huancayo, 3.400 metros, mi saturación va a bajar acá. Mi pulmón está sano, pero está bajo. ¿Por qué? Porque hay menos oxígeno a la altura. Y si voy a 3.900, es mi saturación. Por eso que uno tiene taquimia, ¿no? Porque tiene hambre de aire, porque uno está hipoxémico. Y la hipoxemia es leve cuando estamos acá a nivel del mar, 88-92. Es moderada, mi PO2, mi saturación es 85-88 y es severa, por lo menos 85. Pero miren en la altura estoy en Huancayo, 83-86 es leve, es severo cuando es menos 78. ¿Se dan cuenta? O sea, depende del nivel del mar, ¿ya? También tienen que... Porque van a ir a la altura y dicen, oye, estás como 87, estás hipoxémico, necesitas oxígeno, no necesitas oxígeno. Hola. Sí. Ya, sí.
Está. Sí, ok. Entonces la oxigenoterapia es una forma de ayudar al paciente que está con hipoxemia, ¿no? Porque para mejorar también la oxigenación de los tejidos, ¿no? Entonces, y la idea es llevarlo a un valor relativamente normal. ¿A cuánto lo vamos a llegar? 94, 95, no a 99, a 100%, no. 94, 95, ¿no? Nada más, ahí no hay que le dé más. Si con 2 litros está bien, hay 2 litros. Pero si con 2 litros está en 90, le doy 3 litros, 5 litros, o voy escalando, ¿no? Bien, entonces el objetivo es asegurar una buena oxigenación, ¿no? A nivel tisular. Y como todo, el medicamento que se administra tiene que ser regulado, ¿cierto? No se va a dar así, digamos, de forma indiscriminada. Hay que dar la dosis adecuada, en forma continua, controlada, tiene que estar el oxígeno humidificado y eventualmente tibio, porque el oxígeno frío directo del sistema de transporte de oxígeno es seco. Entonces que irrita, te seca las mucosas y puede estornudar, puede sangrar. Entonces siempre que se da oxígeno, más de 3, 4 litros es humidificable. Cuando es 1 litro, 1 litro puede que no, pero ya más de 3, 4 litros hay que estar humidificado en un sistema de humidificación. El oxígeno, ustedes han visto acá en la salida del hospital para el lado del mortorio, hay un balón inmenso, hay una torre, un cilindro que tiene oxígeno líquido. El oxígeno líquido tiene, cuando se evapora, por cada litro salen 850 litros de gas, o sea, como que está ahí comprimido. Por eso que tienen eso congelado a una temperatura de menos 183 grados centígrados y ahí está congelado. Entonces ese oxígeno sale por unos tubos y hay unos medidores de flujo, entonces están viendo cuánto de oxígeno se consume. Los tubos salen de ahí de ese sótano y suben a los tubos en todo el hospital y de ahí suben tubos hacia arriba y de ahí sacan ramales para todos los cuartos. Entonces es así como se utiliza el oxígeno, viene de una sola fuente y se va distribuyendo por diferentes canales y de ahí uno agarra el oxígeno, abre y le pone su cálculo, ¿no? Bien, entonces el oxígeno, ¿cómo se administra el oxígeno? Lo más frecuente es la cánula, ¿no? La cánula nasal. Por cada litro es 24, de 4 en 4, 28, acá puede hasta 35, pero hasta el 44%, nada más. Se da hasta 6 litros. Si usted viene dando 10, 12 litros, no va a aumentar el frío más. Hasta 6 litros se puede dar, ¿ya? Si da más, está desperdiciando el oxígeno. Y si no mejora con eso o no tienen cánula, pueden poner una mascarita simple, 5 o 10 litros, esto da el FO2, hasta 50% más o menos. Si no, tienen las máscaras de Venturi, que son unas mascaritas que tienen dos formas de evitar oxígeno, de bajo flujo y alto flujo. Pero lo bueno es que cuando nos da oxígeno de forma, digamos, con un FO2 bastante definido, que puede ser de 24 hasta 50%. No tengo un EPOC. No me para mucho oxígeno porque se puede hacer narcosis por CO2, entonces 0,24. Entonces con el Venturi estoy 0,24. Lo más pongo 0,24 con 6 litros y el paciente está dando 0,24. ¿Ven? Entonces para eso sirve, para dar una concentración de oxígeno más definida. ¿Por qué? Porque cuando tú le pones una cánula, 5 litros, el paciente puede estar respirando así, por la nariz. Entonces dice, sí, está dando 0,40 o cuando está jugando una presión más o menos estable. Pero si está así, entra más aire que oxígeno, entonces el FO2 puede ser menos. O si está con la boca abierta, entonces va a entrar aire por acá, el FO2 no va a ser 0,40, va a ser menos, entonces da más aire que oxígeno. O sea, no hay una concentración fija con cánula binasal. Depende del patrón respiratorio y depende de la nasofaringe, porque lo más grande tiene más reservorio, ¿no? Bueno, pero con la máscara de Venturi sí, porque la máscara está ahí, la 0,24 es 24%, ¿no? Bien, después cuando uno necesita más oxígeno le pone la máscara de reservorio, ¿no? La máscara de reservorio puede dar hasta 80 o 95%, si está bien sellada. Y si ya falla esto, se utiliza la cánula de alto flujo, que es lo que ustedes han visto, ¿no? El alto flujo que sirve para mejorar la oxigenación y la demanda de aire del paciente.
Bueno, entonces hay sistemas Venturi, ¿no? De acuerdo al flujo que da uno, aumenta el F2, pero el Venturi solamente hasta 0,50 nada más. Las cánulas binasales, ¿no? 1 litro 24, 28 teórico, ¿no? 6 litros más 44%. Máscara de oxígeno puede dar hasta 60, hasta 80% de oxígeno, si pone a 15 litros, hasta 80%, eso lo tiene en sus diapositivas. Estas son las cánulas binasales, que son las más conocidas. Esta es la mascarilla simple de oxígeno. La máscara de Venturi que da concentraciones definidas, 24, 28, 40, 50, 60 no, hasta 50% tomada. Entonces el Venturi, de acuerdo al flujo, hay algunos Venturi que tienen unas ventanitas verdes y otras blancas. Las blancas son las que dan más flujo y dan hasta 50%. Eso tiene que ver con la práctica. ¿Qué hace el sistema Venturi? También hay sistemas Venturi de colores. Entonces, por ejemplo, ustedes ponen este de acá, blanquito, 28% con 4 litros de oxígeno. ¿Cuál es el sistema Venturi? Entra el oxígeno por acá y tiene una ventanita y por ahí entra el aire. O sea, entra este flujo y jala aire. Y este aire se mezcla y da, de acuerdo al diámetro del tubito, te da una concentración definida, ¿no? Porque como que regula y dice ya, con este diámetro y con este flujo, y esta concentración te va a dar 0,28. Este te dará 0,24. Este te dará 0,60, aunque eso no hay ahorita, no, hasta 0,50, ¿ya? Partiendo del área de la ventana y el diámetro del sistema Venturi. Esta es la máscara con reservorio, o sea, es un reservorio que se llena de oxígeno, entonces uno respira de la bolsa, ¿no? Si lo pones en la nariz, lo sellas bien, entonces cuando respiras, tú ves que la bolsa se deprime porque está jalando el oxígeno puro. Entonces es oxígeno puro. Si todo está bien sellado y tiene una válvula que entra aire, pero no botas el aire al sistema, que sale a los costados, entonces te debe ser más del 80% de oxígeno. Entonces si tú con un paciente que está con máscara de reservorio, o 80% y está saturando, tienes que intubarlo por un ventilado. Ya no jala, y si está con lenta respiración, se va a fatigar y lo que va a hacer es cianosis, hace bradicardia y paro cardíaco, paro respiratorio y paro cardíaco, ¿ya? Entonces esa es la secuencia que usualmente vemos. Esta es la válvula, la máscara de reservorio de no reinhalación. Es la bolsa, ¿no? Y tiene una válvula. Yo respiro de acá en mi inspiración y la expiración lo boto por los lados, no regresa hacia la bolsa, ¿ya? Una válvula que evita que cuando el aire expirado, que tiene CO2, tiene la bolsa. Con este sistema sí que uno puede dar hasta más del 80% de F2. ¿Ya? Lo que ha venido en los últimos años es el mayor uso de las cánulas de alto flujo, ¿no? Que pueden dar hasta 60 litros por minuto de flujo. O sea, por la nariz entran 60 litros y el F2 puede ser hasta 100%. Entonces, con eso, muchos pacientes que antes entraban a ventilación ya no aguantan con esto. ¿Cómo estás? Me siento bien, ¿no? Es como el COVID, es cuestión de esperar. Si aguantan con eso, en buena hora, pues, ¿no? ¿Sí? Es lo que hemos visto ahora con la práctica, pacientes con neumonía bilateral atípica, infiltrado bilateral, con cánula binasal, ya está mejor, ¿no? Y ya no necesita intubarse. Pero tiene que estar en un área de vigilancia, porque si en la madrugada hace desaturación, hace hipoxemia, hay que intubarlo a cualquier hora, a la hora que el paciente se deteriora. Este es el sistema, tiene un blender, sale el oxígeno por acá, entra este sistema, se humidifica, tiene un humidificador, entonces el aire sale tibio y sale húmedo, y se están unos 60 litros como máximo. Y el F2 puede ir hasta 100%, ¿no? Usualmente empezamos con 0,40, 40 litros, 0,50, en el caso más severo, mientras preparamos todo para intubarlo, 0,60 con 80%, ¿no? Bien, entonces, ¿cuál es? El paciente, por ejemplo, tiene en inspiración, tiene además de este esfuerzo, o sea, hace esto. Y si yo le doy una cánula, la cánula le llena el oxígeno acá y lo demás es aire, ¿no es cierto? Entonces aquí el paciente no va a estar cómodo, va a estar hipoxémico. Pero si yo le doy oxígeno a 35, 40 litros, el paciente jala y todo eso que jala es el oxígeno con el aire, entonces ya lo estoy más cómodo, ¿no es cierto? Entonces no va a tener esa demanda tan exagerada, entonces eso le ayuda a respirar mejor. Y eso es cómodo, ¿no?
Entonces, cuando utilizamos alto flujo, bueno, cuando no responde pues, a la terapia de oxígeno previo, el paciente está con taquimia, o tiene saturaciones muy bajas, o tiene un PAFI demasiado bajo, ¿no? Es lo de 300, 200, 100 ya, estos pacientes requieren alto flujo, pero si no mejora en las siguientes 2, 3, 4 horas, ya entra ventilación mecánica. Entonces, vamos a utilizar dos equipos en áreas donde hay vigilancia intensiva, ¿no? Y hay ventiladores. Bueno, acá está el índice de Ross, que es una forma de evaluar la respuesta al alto flujo, que es la saturación entre la frecuencia respiratoria como el PAFI, pero por el FiO2. Si esto de acá es menor de 4.8, de 5, el paciente va a requerir ventilación mecánica. También hay otros, escala de aumento del trabajo respiratorio. Si yo tengo frecuencia respiratoria muy alta, ¿no? Más de 30, como el paciente, ¿no? Tiene aleteo nasal, curso de músculo accesorio, curso de músculos abdominales, entonces este paciente más de 4 puntos, ese ya probablemente requiere ventilación. O que tenga otras escalas que tengan un pH alterado, un glasgow bajo, el PAFI, la saturación FiO2 que estén bajos. Entonces, con la frecuencia muy alta, también da un score y dice, esto tiene que ir a ventilación. ¿Ya? Pero usualmente uno va evaluando y va viendo, ¿no? O sea, tú ves que el paciente ya está con mucha taquimia, está con máximo, el flujo no mejora, y es intubas, ¿no? No hacemos tanta medición. Ahora, esto de acá no lo puedo traducir, pero dice, ¿cuáles son los beneficios de hacer un alto flujo? Acá como se entrega alto flujo, entonces, de una manera que mejora la demanda de oxígeno inspiratorio. Entonces el paciente tiene más comodidad, ¿no? El flujo que se administra tiene que ser correlacionado con la demanda del paciente. O sea, tú puedes empezar con 50 o con 30, 40, y si tú ves que el paciente necesita más, le aumentas a 50. Entonces, ¿está bien ahí? Sí. Tú a un paciente le empiezas con 50 y dice, no, quítamelo. Siente que le está soplando la nariz, entonces dice, no. Entonces tienes que empezar de a poco, ¿no? Hasta que se vea cuál es el valor más apropiado para ese paciente. Hay mejor presión inspirada de oxígeno, disminuye el esfuerzo respiratorio, mejora la sincronía tóraco-abdominal, disminuye el trabajo respiratorio, ¿no? Sirve como un stent en las vías aéreas. El stent es como si fuera un stent cardíaco, ¿no? El stent quiere decir que mantienes abiertas las vías aéreas. Entonces, por el flujo alto, mantienes abiertas las vías aéreas, entonces entra mejor el oxígeno, ¿no? También se puede usar en asma severa también. Provee flujos de acuerdo a la demanda del paciente. El gas tiene que entregarse, pero es húmedo y caliente. Disminuye el trabajo respiratorio, ¿no? Se disminuye la carga energética del paciente porque ya el aire está caliente y húmedo, especialmente en los niñitos de los neonatos. Ellos lo usaban antes que nosotros, o sea, los niñitos, los neonatos usaban alto flujo de antes y usaban un CPAP nasal. Le ponían su cánula y lo seriaban, entonces respiraban por la nariz. Y al botar tenían que hacer una resistencia, ¿no? Porque está cerrado, solamente por el tubito. Entonces hacían un aumento, aumentaban la presión al final de la expiración y eso mejoraba la oxigenación. Esos bebitos que tenían el problema de la membrana hialita por falta de surfactante iban bien. Bien, entonces una serie de ventajas tiene el alto flujo, ¿no? Pero tiene que estar monitorizado, porque si no va bien, en las siguientes horas el paciente va a entrar a ventilación mecánica. Bueno, durante la oxigenoterapia, si el paciente tiene alteración de conciencia, frecuencias muy altas, taquicardia, signo de fatiga muscular, hipotensión, entonces el paciente ya no responde a oxígeno, tiene que entrar al ventilador. Bueno, tiene que ir a alguna unidad de cuidados intermedios o intensivos. La descontinuación del oxígeno es progresivo también, observando el patrón respiratorio, ¿no? La saturación, qué es lo que normalmente se hace. Había otro, creo que no le puse, había otro cuadro, se resumía todo eso, pero no importa. Bueno, y la prueba de función respiratoria lo utiliza más el neumólogo. Nosotros tenemos respirómetro, pero para hacer pruebas básicas, ¿no? Pero ¿qué es lo que nos interesa saber? Si el paciente tiene, bueno, hipoxemia, la gradiente, si hay problema obstructivo o problema restrictivo, ¿no? En este caso lo utilizan los neumólogos, un problema mixto. Entonces aquí tenemos que ver el flujo, la distribución del aire, el intercambio o hay aumento de la resistencia, ¿no? Y también la difusión.
O sea, son tres pruebas básicas de los neumonos, ¿no? El clásico es este que tenemos, y todavía está en fisiología, este es el kilómetro de agua, todavía existe, ¿no? Bueno, ahí uno soplaba y hacía y dibujaba los volúmenes, ¿no? Y cuando se inspiraba rápidamente y botaba todo, era la capacidad vital, ¿no? ¿Sí? Entonces, esos son los espirómetros antiguos, como eso aprendimos y sabíamos cuáles eran los volúmenes por edad, por talla, por peso. Y lo que sí se graficaba era esto, ¿no? El paciente tomaba todo el aire que podía, luego botaba lo más rápido que podía y sabíamos que más del 70-80% del aire inspirado se eliminaba en el primer segundo, ¿no? El primer segundo. Y luego seguimos soplando y un poquito más se eliminaba en los siguientes 6 segundos, ¿no? Entonces era el volumen expiratorio forzado máximo, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué pasa cuando se hace esta prueba? Porque hay ahora unos espirómetros chiquitos, uno inspira, sopla por la rama expiratoria, ¿no? Es una sola tubito, y si es normal, tenemos esta curva. Entonces acá normal tiene una capacidad vital forzada de 3 litros y un volumen expiratorio forzado el primer segundo 2.4 litros. Y entonces la relación entre esta fracción y el total es 80%. Eso es lo normal. Pero si yo agarro soplo y en el primer segundo solamente voto 1.20, ¿no? Acá 1 de 2.50, ¿no? Eso de acá. Entonces tenemos que solamente votas el 40% en el primer segundo. Entonces es un problema constructivo. Y si tú tienes volúmenes pequeños, ¿no? Pero la relación del volumen expiratorio de la capacidad vital forzada es 80%, igual que la de normal, es que tienes un problema restrictivo, o sea, tu pulmón no entra mucho aire, ¿no? Mucho volumen. Y para eso nos sirve, ¿ya? Y también nos mide la curva flujo-volumen. Esta es la curva inspiratoria. Toma aire, toma que puede ver, bota. Esa es la curva inspiratoria. Entonces, de acuerdo a la forma de la curva, ¿no? Tenemos unas curvas restrictivas, que son volúmenes pequeños, una expiración normal, y esta es una curva restrictiva. La expiración no puedes botar todo el aire que debieras. Esto debería ser así, esto está así, como una concavidad, ¿no? Eso también te miden los volúmenes y las capacidades. Y luego también tenemos otra prueba que es la prueba de difusión del monóxido de carbono. Entonces uno agarra, lo pone a respirar, lo pone en la boquilla, te tapa la nariz, comienza a respirar con la boca, y dice, respira hondo. Y respiras una mezcla de monóxido de carbono. Entonces la mezcla de monóxido de carbono, durante 10 segundos mantienes el apnea, una sola respiración nomás. 10 segundos y luego lo botas. Entonces se sabe cuánto de monóxido hay en la entrada, cuánto de monóxido hay en la salida, y eso te mide cuánto de monóxido pasó a la sangre. Si pasa mucho, es que hay una buena difusión. Si pasa menos, es que hay una difusión lateral, que se ve antes, digamos, que se mete artificial, ¿no? Entonces eso es lo que mide en el paciente que vimos la hemorragia alveolar. ¿Cómo estaría la capacidad social funcional? ¿Alta o baja? Alta, ¿por qué? ¿Qué pasa con la hemorragia? Monóxido. Correcto. O sea, en los países que tienen sangre en el alveolo, entra el aire con el monóxido de carbono, y el monóxido de carbono, como hay bastantes glóbulos rojos, difunde y chupa toda la sangre. Entonces la difusión es mayor. Por eso la sangre que hay en el alveolo. Pero en ese paciente que hemos visto, al final ustedes van a ver que la capacidad de difusión está en más de 120. O sea que está aumentada. O sea que ya más o menos tienen una idea. Pues, eso es. ¿Cuál es tu apellido? González Rondón. ¿Ya? ¿Cuál es tu apellido? Narciso. Ya, ok. Muy bien. Todo está muy bien, han participado bien. Creo que esa es la dinámica, ¿no? Para poder todos participar. Todos han participado.
Me parece bien. Ok, nos vemos entonces el próximo jueves, ¿no? Ya.